Bien, muy buenas tardes para toda la familia de alumnos del IMEU. Eh, Estamos aquí donde se va a dar unas clases de Ciencias Naturales y Tecnología de tercero básico en sus tres secciones. El tema que voy a explicarles es escalares y vectores. Entonces para esto pues necesitamos que ustedes pongan mucha atención y que vayan tal vez haciendo notas en algún su cuadernito ahí para que vayan viendo qué es lo que ustedes nos vayan entendiendo y pues después me llaman para poder explicarles el tema. Tenemos dos conceptos muy importantes que son en matemáticas, los vemos que son escalares y vectores, como lo había dicho anteriormente. Frecuentemente los dos términos se confunden, ¿verdad? Por lo que es necesario aprender diferenciarlos. Tenemos la definición de magnitud escalares. Son aquellos que quedan bien definidos dando un número y una unidad de medida. En este caso, pues aquí explicamos que nos van a dar una magnitud que es el número y luego la unidad para poder dejar claro esta definición de magnitudes escalares. También tenemos la definición de vectores. Se le llaman vectores a las cantidades que además de la magnitud necesitan de dirección y de sentido. Aquí la situación es de que cuando se habla de escalares, estamos viendo de que escalares nos dan una cantidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si Juan tiene 6 años, entonces aquí en los escalares me está diciendo que es definitivo, ¿va? Porque me está dando una cantidad que es la magnitud y luego la unidad. Entonces aquí la cantidad es 6 y la unidad es los años. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en 5 centímetros. Sabemos que el número o la magnitud es el número que es 5, es la magnitud, y la unidad es centímetros. Entonces aquí está claro en lo que es un escalar. Ahora en el sentido de los vectores, pues aquí nos dan ejemplos donde hay que jalar algún objeto para tal lado, ¿va? Pero no nos dicen, a veces no nos lo dan, ¿va? A qué dirección, o si a la izquierda, a la derecha, o no sé en qué va, pero tenemos que tener una buena definición en este caso. Por ejemplo, si tenemos este caso en la situación de los vectores, tenemos que tener ya una dirección y un sentido. Pero más adelante voy a estar explicando con los demás ejemplos que hay. Tenemos también una definición de la fuerza. Llamaremos fuerza al fenómeno que es capaz de provocar movimientos de un cuerpo o detenerlo. O sea que al hacer algún movimiento o algo tenemos que utilizar la fuerza, ¿no? Para mover algún objeto o algún cuerpo. Entonces hay que hacer una fuerza para poder moverlo. Cuando se levanta, arrastra o se trata de mover un cuerpo, se ha aplicado una fuerza. Es lo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que hay que dar una fuerza. Si nos damos cuenta, la Tierra ejerce una fuerza gravitatoria sobre los objetos cercanos, su superficie, y los atrae. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando cae un objeto de una altura, la fuerza de la gravedad hace atraerlo y cae al suelo. Esa es una de las definiciones que hemos dado. Aquí tenemos ya una breve explicación sobre la presentación gráfica de un vector. Un vector se representa por medio de un segmento de recta orientada, o sea, una flecha, la que vemos ahí en la figura. La longitud de la recta representa el módulo del vector. La línea que pasa por el segmento de recta indica la dirección o el ángulo que forma con otra recta de referencia.
el vértice de la flecha indica el sentido del vector. Aquí tenemos un ejemplo donde nos da dirección, magnitud y sentido. Entonces hay una dirección donde nos da que ahí va una inclinada, ¿va? Pero más adelante voy a explicar la situación de cómo se da esto. La magnitud, pues ahí estamos de lo que ustedes ven de verde o del vértice hacia donde termina la flechita. Tenemos la magnitud, el sentido, hacia dónde van, y con un origen de un ángulo. Y para esto tenemos que saber utilizar un transportador para sacar los ángulos. Entonces aquí tenemos ya la situación, ¿verdad? Que la referencia de una gráfica, ¿verdad? Entonces esta es una gráfica donde nos da una dirección, una magnitud y un sentido. La magnitud es la cantidad que nos van a dar de 3 centímetros, de 3 newtons o 3 metros o 3 kilómetros, dependiendo de qué nos lo van a dar en el ejemplo y qué sentido. Aquí tenemos si dice representar gráficamente un vector B de 10 kilómetros por hora de velocidad en dirección vertical y sentido hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que había platicado anteriormente, que aquí tenemos un vector B que lo representa una letra B mayúscula con una flechita encima y nos quiere decir vector B. Como nos damos cuenta, aquí tenemos una flecha que va hacia abajo porque nos lo dice allá en el problema que nos dan, y entonces va hacia abajo. Entonces nos están dando una orientación exacta, ¿va? Porque nos están diciendo que el vector B tiene 10 kilómetros o va a una velocidad de 10 kilómetros, por ejemplo un objeto que lleva una velocidad en dirección vertical. Sentimos que vemos pues que ahí está la línea vertical, y el sentido hacia abajo, que la flecha nos indica que va hacia abajo. Esta es y lo podemos representar por medio de una cuadrícula, o sea un cuadro. Podemos darlo por 2 igual a 2 kilómetros por hora. Para hacerlo así exacto tendríamos que marcar 5 centímetros para darle los 10 kilómetros por hora. Tenemos otro ejemplo. El vector C tiene una dirección de 90 grados respecto del norte, con una magnitud de 3 sentidos hacia la izquierda. Ahí no está tan bien exacto, ¿eh? Entonces tenemos allá una parte arriba donde tenemos una N que nos quiere decir norte, y luego abajo tenemos el vector C, que nos indica que ese vector va hacia el lado izquierdo con una magnitud de 3 puede ser 3 unidades, 3 newtons o 3 kilómetros, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero aquí esa magnitud es de 3 centímetros. Podemos tomarlo como usted quiera tomarlo, también puede tomarlo en centímetros, metros o kilómetros, pero son 3 cuadritos los que tenemos que tomar para poder hacerlo. Así es. Entonces esta es una de las situaciones que se da. Entonces también aquí tenemos otro ejemplo diferente, ¿verdad? Que el vector D tiene 4 unidades en la dirección de 65 grados al sur del oeste. Aquí pónganme mucha atención, jóvenes, porque aquí sí ya viene un poquito complicado. Aquí vamos a utilizar el transportador, ya como les decía. ¿Cómo vamos a usar el transportador? Empezamos a colocar de 0 de la S, donde dice S es sur, hacia el oeste, o sea, donde está la O. Entonces, aquí tenemos que marcar los 65 grados de sur a oeste, marcar los 65 grados, y de ahí nos dan nos marca los 65 grados. Ya marcamos nosotros nuestra flechita o nuestra línea o nuestro vector, como que podamos llamarle, el vector D, ¿verdad? Que ahí está
si tiene las 4 unidades, ahí son 4 unidades, o sea, podemos tomar los 4 centímetros. Ahí estamos. Entonces de esta forma se trabaja siempre con el transportador a mano. Ahí pues vuelvo a repetirles, ¿verdad?, que tenemos que marcar de 0 a 65 grados colocándole en la línea vertical donde está la S, que quiere decir sur, y de ahí tomamos para allá los 65. Los 65 grados, y la flechita pues va a marcar 4 unidades. Tenemos otra aquí, como le dijera yo, otro ejemplo. Dice: en navegación la dirección se da por medio de un ángulo llamado rumbo o respecto a la línea norte-sur. Un rumbo de N 40 grados E. Esto nos quiere decir, es un rumbo de norte a este con un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos que colocar el transportador también de donde está la N, tomar los 40 grados, porque nos está pidiendo de norte a este. Entonces tiene que ir los grados en la N, o sea norte, los 40 grados que se van a medir. Esta es otro ejemplo más, ¿verdad? Aquí pues podemos ponerle cualquier cantidad, ¿verdad? Pero ahí en su folleto pues está de esta forma, y ahí solo es de trabajarlo y tratar de hacerlo, ¿no? Está claro aquí abajo donde especifica un ángulo con un lado inicial apuntado al norte, y el lado final está a 40 grados al este del norte. Este es otro de los ejemplos que se nos está dando. Así también tenemos otro ejemplo. La figura se muestra, dice: rumbo de un barco de S 30 grados O. O sea, vuelvo a repetirles, la S quiere decir sur, y los grados, que son 30 grados, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. O sea que tenemos que colocar nuestro transportador de 0, iniciarlo de 0 al lado sur para el lado oeste. Entonces los 30 grados tienen que quedar donde está marcado ahí con un semicírculo, pongámosle. Ahí van a quedar los 30 grados. Si colocamos los 30 grados allá donde está oeste, no está exacto, porque allá ya tendría 60, ¿verdad? Entonces así tendría ya ahí 40. Sí, ahí tendría 60. Tendría 60 ya si se marcaría de oeste a sur, tendría 60. Entonces ahí no podríamos colocar los 30 grados, sino sería de sur a oeste, como lo indica ahí la flechita. Si hay alguna duda, pues siempre pregunten, ¿verdad? Porque no es malo que pregunten. Entonces aquí tenemos ya otros vectores. Si ustedes ven ahí, está el vector A, vector B. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? De que uno es más largo y el otro es más corto, pero son vectores donde nos dicen los vectores A y B tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. ¿Por qué? Porque los dos vectores van en la misma dirección. Aquí pues va para el lado derecho, ¿eh? Entonces ahí estamos. Entonces esta es la primeros vectores que van en una misma dirección y un mismo sentido. Veamos el otro ejemplo. Aquí vemos otras dos vectores, o sea, dos flechitas. Está el vector C y el vector D. Los vectores C y D tienen la misma dirección
Acuérdese que fue lo que se vio anteriormente. Tienen la misma dirección y tienen diferente sentido. ¿Por qué? Porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Si usted se da cuenta, C va hacia arriba y D va hacia abajo. Entonces, los vectores aquí ya no son iguales. Por eso nos dice, tienen la misma dirección y tienen diferente sentido. Aquí tenemos el otro vector. Ya llevamos el tercero, son tres. Ya llevamos el tercero aquí entonces. Los vectores E y F tienen diferente dirección y tienen diferente sentido. Ve aquí la diferencia que hay, que es la primera tenían la misma dirección y mismo sentido, y el 2 pues tenían misma dirección y diferente sentido. Aquí sí hay una diferencia muy grande, que hay dos vectores, la E y F. Pues el vector E va hacia arriba, ese es el sentido, hacia arriba, mientras que F va hacia la derecha. Entonces nos dicen que los vectores E y F tienen diferentes direcciones y tienen diferentes sentidos. O sea que aquí sí ya cambia mucho todo lo que hemos visto anteriormente en los otros tres. Aquí tenemos ahora ya la suma de vectores gráficamente. Tenemos A, vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido, lo que vimos anteriormente, el primero. Encontrar la resultante y su dirección de los vectores horizontales de la figura. Bien, aquí tenemos un recuadro donde nos marca el vector A, dice que tiene 30 newtons, NT quiere decir newtons. Entonces ahí veamos, ahí tienen dos cuadritos por cada newton. Entonces aquí nos están representando 10, 20, 30, o sea que le están dando a dos cuadritos 10 newtons, y otros 10 newtons serían 20, más otros 10 serían 30. Entonces el vector A tiene 30 newtons. Abajo tenemos ya el vector B, que es igual a 50 newtons. Si nos damos cuenta, contemos ahí cuántos espacios tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada espacio tiene el valor de 10. Si multiplicamos 10 por 5 nos da 50. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Estamos hablando del vector B, igual 50 newtons. Al juntar o al sumar estos dos vectores A y B, nos va a dar un resultado de 80 newtons. Si nos damos cuenta, veamos la flechita, o sea el vector que está abajo, la tercera flechita, ya es más grande. ¿Por qué? Porque se unieron las dos flechitas. Entonces ahí ya tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿ya? 80 newtons. Es la sumatoria de dos vectores. Entonces aquí vean, ya vimos el primer ejemplo de lo que nos explicaban las dos flechitas anteriores. Entonces aquí tienen la misma dirección y el mismo sentido. Ya, ahí estamos. Entonces, si usted se da cuenta, dice, pueden marcar una cuadrícula por 5 newtons. Aquí pues ya se los di de 10, ¿va? Pero cada cuadrito le marca a usted 5 newtons. Al sumar 5 más 5 le da 10, ¿va? Entonces de ahí sucesivamente hasta llegar a los 80 newtons. Esta es la suma de este ejemplo que estamos dando. Aquí tenemos ya entonces otro. La sumatoria de vectores gráficamente, dice el B, tenemos vectores que tienen la misma dirección y diferentes sentidos. Si usted se da cuenta que aquí tenemos dos vectores. Aquí ya lo estamos representando con una BU, o sea la B pequeña, como decimos vulgarmente. Vamos. Entonces aquí la B, BU, el vector 1, si usted se da cuenta, tiene una B y un numerito pequeño abajo, es el vector 1. Y la flechita encima nos quiere decir vector 1. Y ese vector 1 nos mide 20 newtons. Si usted se da cuenta, hasta 5, 10, 15, 20. Está marcado dos cuadritos por 5.
o cada cuadrito le va a medir a usted 2.5 newtons, o sea, lo que es 2 centímetros con 5. Estamos ahí entonces. Esta es el vector 1. Ahora tenemos el vector 2. Si usted se da cuenta, el vector 2 ya no va para la misma dirección, ahora va con una dirección contraria, que también vemos la B tiene un numerito abajo que es 2 y siempre su flechita encima, que quiere decir vector 2, y es igual a 30 newtons. Aquí ya no se va a sumar, aquí se va a restar. Si usted se da cuenta, abajo donde están las otras tres flechitas, si usted se da cuenta, ahí tenemos el vector 1, que es 20 newtons, está marcado ahí. Luego tenemos el vector 2, que es 30 newtons. Entonces aquí se colocan las dos flechitas, una que vaya, que termina al inicio del vector 2. Ahí la más grande se le va a cortar lo que sobra. Si usted se da cuenta, abajo está ya cortado, donde ya tiene dos partes, o sea, dos divisiones, y esos son los 5 más 5 suman 10. Esa es la situación que se da. Entonces, este sentido se le da la R que aparece ahí mayúscula, es la resultante, le vamos a llamar, ¿verdad? O sea, el resultado en otro sentido, ¿verdad? Pero aquí en la situación de los vectores, pues la R mayúscula y su flechita encima nos quiere decir la resultante. Entonces la resultante, o sea, el resultado que nos da es 10 newtons. Esa es la resultante. La R, miremos allá hasta abajo, donde está una R igual 10 y NT, que quiere decir newton. Entonces la respuesta es, la resultante es igual a 10 newtons. O sea que allí creo que estamos bien, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos a la par, tenemos las situaciones de cada uno de esta situación. Ahora, si nos damos cuenta aquí en la suma de vectores gráficamente, C, vector que tiene diferente dirección y sentido. Aquí vemos, un automóvil parte de un punto A, se desplaza 8 kilómetros hacia el norte, luego 6 kilómetros hacia el este. La pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento resultante? Bien, si nos damos cuenta aquí en la gráfica, usted se da cuenta que hay está el automóvil donde parte del punto A, o sea que donde está la A inicia hacia el norte, o sea, recuerde que habíamos platicado que la N quiere decir norte, que va hacia el norte, o sea, inicia de 0 y llega a una cantidad de 8 kilómetros, ¿ya? O sea que los 8 kilómetros los puede representar por medio de 8 centímetros, ¿ya? Entonces, a cada centímetro le va a dar usted una cantidad al llegar a donde termina la flechita, los 8 kilómetros, o sea que a cada espacio le va a dar 1 kilómetro. Entonces ahí luego, al llegar a ese punto, luego se desvía y agarra hacia el este, o sea que de ahí, al llegar a ese punto de los 8 kilómetros, de ahí el automóvil agarra hacia el este con 6 kilómetros, ¿verdad? Ahí dice a la par, luego de 6 kilómetros hacia el este. Entonces ahí se marca también, puede ser de 2, como le dije, pueden tomar 2 centímetros o 1 centímetro para darle aquí a los 6 kilómetros. O sea que ahí le daría a usted pues ese resultado. Bueno, aquí tenemos ya dos resultados que usted lo ve que están marcados con celeste. Ahora, para encontrar la resultante o el desplazamiento, vemos la R
que está ahí a la par. Entonces ahí nosotros ya no tenemos más datos, tenemos que buscar el dato. Entonces de ahí nosotros del punto A tomamos con nuestra regla y marcamos hasta el punto donde terminó los 6 kilómetros, la flechita que está hacia arriba. Se unen las dos flechitas y se mide cuánto tiene y nos da la resultante de 10 kilómetros. Es la respuesta que nos va a dar esa flechita verde. Entonces la resultante es 10 kilómetros. Bien, aquí terminamos con esta breve explicación. Esperamos que haya entendido, y si no, pues puede llamarme usted a mi número de teléfono 59 58 23 28 en WhatsApp, o puede llamarme también así por medio del teléfono. Los ejercicios que aparecen en un laboratorio, pues lo que no van a entregar ustedes es esta parte de la suma de vectores en las gráficas, que las tres que expliqué de último. Esto ya no aparece ahí en el laboratorio, solo son los de anteriores. Estas tres sí no van a aparecer, para que ustedes no se confundan. Entonces estas tres no van a aparecer, sino van a aparecer en el próximo folleto para que ustedes lo puedan trabajar. Así es que espero que hayan entendido un poco, y si tienen dudas, vuelvo a repetirles, pues mi número es 59 58 23 28. Yo soy el profesor Ángel Saúl Agustín, estoy para servirles. Feliz tarde.